Y vamos de inmediato a continuar con los comentarios y es el turno de Kimberly Taveras. Miren, señores, yo hoy quiero dividir mi comentario en tres. Ayer, uno de mis compañeros habló aquí desde este espacio sobre... él se va para ni escuchar. Del tema de las matrículas y estaba hablando que había algún tipo de dificultad desde la Dirección General de Impuestos Internos para sacar las matrículas, sobre todo a los dealers que traen una gran cantidad de vehículos y que los venden a terceros, a sus compradores, y que había esa dificultad. Bueno, pues yo investigué un poco sobre el tema y la información que tengo es que la DGI lo que ha hecho es aplicar la ley y que lejos de esto, lo que ha hecho es regularizar lo que existía, que era una mafia donde los dealers se quedaban con el 27% que le cobraban por la placa provisional, que es un dinero que es del Estado, dejaban vencer la placa y luego el comprador cogía una lucha tremenda para poder sacar esa placa. Pero como eso tenía mucho tiempo en el país, ya estaba prácticamente normalizado. Y la gente pues lo veía como algo normal. Ahora, lo que ha exigido la DGI es que hasta que los dealers no paguen ese 27% sobre la placa provisional, pues no tienen derecho a obtener la otra placa, que es la placa definitiva. Y por eso es que esa situación está así. Esas cosas, señores, hay que aclararlas porque la gente lo escucha y luego va a pensar que desde ahí se está haciendo un trabajo ineficiente y es todo lo contrario. Yo quiero que ustedes sepan que la DGI, que ha logrado elevar las recaudaciones de una manera significativa, ha tenido un desempeño el director de esa institución como nadie lo había tenido antes y que aparte de ese pequeño desglose que le hice yo del tema de la matrícula y de los líderes, hay muchos otros temas que si nosotros nos podemos exhibirlos aquí, pues nos daremos cuenta que ya están transparentados. Además de que los ciudadanos que antes tenían alguna situación con el tema de los impuestos, desde allí incluso se le está dando asistencia que antes no se le daba para que puedan regular su situación. Y lejos de existir lo que antes existía, que usted como ciudadano iba y entonces tenía una gran cantidad de impuestos que no sabían por dónde iba a comenzar a pagar, pues desde la DGI se le brinda en detalle cómo funciona esto, cómo funciona aquello. Le llaman, le dan asistencia al usuario para invitarlo a que vaya a pagar sus impuestos para que no deje vencer y se le junten todas las cuotas. Y ni hablar de la amnistía que recientemente, bueno, no recientemente, pero que sí hace ya un mes o 2 meses se aperturó para que la gente se ponga al día con sus impuestos. Para algunos casos especiales también. Entonces, quería hacer esa aclaración porque Luis Valdés, que es un hombre honesto, que es un hombre íntegro, el director de la DGI, que además es uno de los funcionarios más eficientes que tiene el país, pues no podía dejar pasar la oportunidad de hacer esa aclaración con el tema de las matrículas. Otra cosa de la cual quiero hablar es que ayer el presidente Luis Abinader, como todos los lunes, porque es, como he dicho en varias ocasiones, es el presidente más accesible que ha tenido este país. Cualquier presidente de junta de vecinos, cualquier presidente de club de madres, de asociación de madres o clubes deportivos, quien sea, compañero más humilde, cualquier alcalde de un distrito municipal o cualquier director, quien sea le escribe y va a encontrar una respuesta del presidente de la República. Y eso se ha llevado a los medios de comunicación también, en un espacio que se llama La Semanal, que se realiza todos los lunes, donde el presidente responde la pregunta de no solamente comunicadores, sino figuras connotadas de las redes sociales también, que de una manera u otra llevan el mensaje y tienen un interés en los temas de importancia y de relevancia nacional. Y el presidente acude allí todos los lunes a responder las preguntas que se les hacen. En esta ocasión se hablaba del impacto que va a tener, obviamente, en el precio de los combustibles por la guerra entre Israel y Palestina. Ustedes saben lo que está pasando con esta situación que tenemos allá y lo que ya vivimos con la guerra ucrano-rusa, cómo eso impactó al país.
Si acaso alguno de esos aliados, como Irán, decide involucrarse en la guerra, como incluso ya muchos han anunciado, y otros países productores de petróleo, pues el impacto será aún mayor. Desde que se anunció el conflicto bélico, empezaron a subir los precios de los combustibles, que en la semana pasada ya tenían 3 o 4 días bajando. Y eso se va a traducir en otro nuevo conflicto que vamos a tener que enfrentar como país. Porque la oposición, cuando hace su discurso, obviamente, inteligentemente, no hace referencia a los conflictos que ha enfrentado esta gestión de gobierno. No hace referencia a una pospandemia, para lo que significó esto para un país que vive del turismo. No hace referencia a esa guerra entre ucrano-rusa que impactó directamente el país, la producción de grano a nivel internacional y el combustible también. No hace referencia al conflicto con Haití, a la construcción de ese canal, a esa crisis humanitaria que está viviendo Haití, que nos afecta porque mientras peor esté Haití, más migrantes haitianos vamos a recibir y la carga va en aumento cada día más. Además del deterioro de la imagen de este pueblo, de este país, ante la comunidad internacional, fruto también de esa crisis haitiana. Pero la oposición tampoco va a hacer referencia a este nuevo conflicto bélico entre Israel y Palestina y los aliados que ya de hecho se están involucrando. Esto va a afectar a los bolsillos del pueblo dominicano. Va a incrementar los precios de los combustibles y eso generará un incremento en la canasta familiar. A esto, el gobierno ha dicho que lo primero que ha hecho Luis Abinader al enterarse del conflicto ha sido llamar al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda, y advertirle que esté preparado, porque ya no solamente basta con los subsidios que hoy en día este gobierno de manera responsable ha hecho en los combustibles y al sector eléctrico y a productos también que forman parte de los productos básicos de la canasta familiar, sino que asciende este monto a unos 86,000 millones de pesos, sino que ahora con este nuevo conflicto, pues República Dominicana nuevamente va a tener que asumir un nuevo subsidio a los combustibles, un nuevo subsidio a los productos que se verán afectados en la canasta familiar. Además, con el cierre indefinido de la frontera, ha tenido que asumir a la cantidad de productores que su mercado principal era el mercado de la frontera y el país vecino de Haití. O sea que si sumamos la cantidad de condiciones y la cantidad de dificultades que ha tenido que enfrentar este gobierno, nacionales e internacionales, además de el estado en el que encontramos este país, un estado de deterioro, un estado de abandono, donde las redes eléctricas tenían muchísimo tiempo que no se le daba mantenimiento, igual que las redes de distribución del agua y de otros sistemas de infraestructuras que vemos que nunca se le daba mantenimiento, o por no exagerar, que se le brindaba un escaso mantenimiento. Hemos visto puentes en el país que estaban construidos desde la era de Trujillo y todavía esos puentes no habían sido sustituidos, no se le había dado el mantenimiento adecuado y no se habían hecho las nuevas infraestructuras que debieron hacerle a tiempo. Todo esto está enfrentando el gobierno de Luis Abinader y aún así este gobierno ha sido favorecido en su convención interna como partido político y ha sido reafirmado como líder de masas, como el líder de masas de este país, y que su candidato presidencial ocupa el primer lugar en la preferencia del electorado por el manejo que ha tenido ante todos estos temas de crisis que hemos estado enfrentando. La oposición nunca los va a decir, pero nosotros tenemos que encargarnos de reconocer eso, porque ya se está presentando un nuevo conflicto y el discurso siempre va a ser la inversión en capital es baja, pero no se habla del tema de los subsidios, no. Ese elemento tan importante que ha provocado que la inflación en este país sea una de las más bajas en América Latina, que la canasta familiar sea de las más bajas, sin contar con la cantidad de aumentos en los salarios que se ha hecho, que ha reducido también el impacto de la inflación en la población dominicana. De manera que yo creo que más allá de ese discurso anarquista,
demagogo de decir que no ha habido la inversión suficiente, que no se ha hecho la inversión suficiente, debería la oposición buscar otra forma de llegarle al electorado dominicano, porque esa estrategia no está calando, porque se refleja en las encuestas. Y ayer el PRM empezó a publicar las encuestas de sus candidatos y candidatas, que es el último tema que quiero agotar, saliendo a relucir una playa de candidatos y candidatas a nivel nacional, donde se escogieron, por ejemplo, Gustavo Lara como candidato a senador de San Cristóbal, una de las provincias más importantes del país. Repitió Alfredo Pacheco como uno de los candidatos a diputado del Distrito Nacional, y así una gran cantidad de dirigentes que fueron a un proceso de convención por el método de encuesta, que aunque muchos no preferíamos ese método, sino el método de escogencia directa, que es el método de convención, pues donde la gente puede expresarse más democráticamente, pero el partido para las senadurías y diputaciones en su mayoría y la mayoría de alcaldías y distritos municipales decidió ese método. Y hoy, entre ayer y hoy, ya están empezando a salir las encuestas. Así que vamos a esperar los resultados. El partido ha hecho una gran labor en la pasada convención con los resultados que vimos. Los candidatos a alcaldes que no fueron favorecidos, siendo los incumbentes actuales, pues ya hemos visto cómo se han expresado, y otros candidatos que participaron en esas convenciones que fueron por el voto directo, ya hemos visto cómo se han expresado con relación a la unidad partidaria y a la conciencia de la necesidad que existe de que Luis Abinader y el gobierno del PRM se mantengan en el poder. Esto evidentemente nos deja ver que ha habido una tarea de unidad, una tarea de unificación, que es lo que no ha habido en la acera del frente, donde usted ve que los precandidatos del PLD y los precandidatos de la Fuerza del Pueblo no logran ponerse de acuerdo ni siquiera en una alianza que ellos han llamado Rescate RD, que lejos de rescatar a RD, habrá que rescatar a esa alianza de ellos mismos, porque ninguno confía en el otro. De manera que vamos a ver cómo se desenvuelve este escenario de las encuestas en los próximos días, y también que el partido continúe con esa tarea de unidad y de construir la estabilidad política y social que representa que el partido de gobierno también pues tenga esa vocación de poder que ha exhibido en los últimos 3 años que ha gobernado el país.